Muy buenas tardes para todos. Damos inicio a la sesión del día de hoy, 24 de noviembre, siendo las 5:14 de la tarde. Saludamos a quienes nos siguen a través de las redes sociales, a quienes nos acompañan en el recinto del Consejo Municipal, secretario de Hacienda, a ustedes honorables concejales, concejala Juliana, concejala Ángela María Cardona, secretaria del Consejo. Una feliz tarde para todos. Damos inicio a la sesión, damos inicio con el orden del día, secretaria. Buenas tardes para todos los honorables concejales, para el secretario de Hacienda y a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Orden del día 24 de noviembre de 2025, sesión ordinaria. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Cuarto, lectura del informe de la Comisión Tercera sobre el primer debate del proyecto de acuerdo 025 de 2025, por medio del cual se expide la normatividad sustantiva, sancionatoria y procedimental aplicable a los ingresos tributarios en el municipio de Concordia, Antioquia. Quinto, segundo debate del proyecto de acuerdo 025 de 2025, por medio del cual se expide la normatividad sustantiva, sancionatoria y procedimental aplicable a los ingresos tributarios en el municipio de Concordia, Antioquia. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Séptimo, himno de Concordia. Continuamos, secretaria. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Luis Ernest Agudelo Dávila. Presente. Alirio de Jesús Betancourt Tobón. Alirio de Jesús Betancourt Tobón presente. Ángela María Cardona Hurtado. Buenas tardes para todos, presente. Juliana Correa Gómez. Buenas tardes para todos, presente. Alfredo de Jesús Correa Palacio. Presente. Daniel Fernando Dávila Cuartas. Presente. John Steven Flores García. Presente. Antonio José Hoyo Zapata. Buenas tardes, presente. Gustavo Antonio Molinas Prilla. Buenas tardes para todos, presente. Gustavo Andrés Restrepo Vélez. Buenas tardes para todos, presente. Carlos Eduardo Rúa Zapata. Buenas tardes, presente. Juan Gabriel Ruiz Zapata. Presente. Diomedes Giovanni Vargas Restrepo. Buenas tardes, presente. Habiendo coro para liberar y decidir, declaro abierta la sesión del día de hoy. Continuamos, secretaria. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. En consideración el orden del día. Siga en consideración. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Es aprobada por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Continuamos. Tercero, himno nacional de la República de Colombia. Jesús
Continuamos, secretaria. Cuarto, lectura del informe de la Comisión Tercera sobre el primer debate del proyecto de acuerdo 025 de 2025, por medio del cual se expide la normatividad sustantiva, sancionatoria y procedimental aplicable a los ingresos tributarios en el municipio de Concordia, Antioquia. Muchas gracias, secretaria. Paso entonces a darle la palabra al presidente de la Comisión Tercera para que nos dé lectura del informe del primer debate del proyecto de acuerdo 025 del año 2025. Bien pueda, concejal Steven, con el uso de la palabra. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, señor presidente. Informe de Comisión Tercera Permanente de Presupuestos y Hacienda Pública. Señores, plenaria del Consejo Municipal Concordia, Antioquia, referencia. Informe del primer debate del proyecto de acuerdo número 025 del 2025, por medio del cual se despide la normatividad sustantiva, sancionatoria y procedimental aplicable a los ingresos tributarios en el municipio de Concordia, Antioquia. La Comisión Tercera Permanente de Presupuesto de Hacienda Pública se reunieron en las instalaciones del Consejo Municipal siendo las 4 p.m. para hacer el estudio de primer debate del proyecto de acuerdo número 025 del 2025, por medio del cual se despide la normatividad sustantiva, sancionatoria y procedimental aplicable a los ingresos tributarios en el municipio de Concordia, Antioquia. Una vez reunidos los integrantes de esta comisión, el concejal ponente Carlos Eduardo Rúa dio lectura del informe de ponencia presentado, el cual fue positivo por cumplir con los principios de constitucionalidad, legalidad y conveniencia. La ponencia fue puesta a consideración y posteriormente se aprobó por unanimidad. Se abre el debate del proyecto de acuerdo 025 del 2025. El doctor John Freddy Rodríguez Castillo dice que Castrillón dice que lo que pretende la administración municipal con este proyecto de acuerdo es ajustar la norma y crear en un solo cuerpo varios acuerdos que existen en este momento. Por las modificaciones que han tenido, se busca actualizar la normatividad con todos los cambios que han habido en las reformas tributarias recientes y mejorar así los indicadores y el recaudo del municipio de Concordia. Dentro de esto están las tasas y tarifas del impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. Todo está sujeto a la normatividad vigente y para su evaluación se presenta el proyecto de acuerdo con los ajustes en vista de actualización urbana que viene y donde se continúa con la actualización y rezago que venía anterior en cuanto al impuesto predial, siendo este como el mayor o el más importante de los cambios que se propone discutir. Es una herramienta muy importante para cualquier municipio tener su estatuto tributario actualizado y ajustado a la realidad económica del municipio. No habiendo intervenciones de los concejales, el vicepresidente Carlos Eduardo Rúa Zapata declara suficiente ilustración y cierra el debate pasando a la votación. Concejales asistentes: John Steven Flores García, Gustavo Antonio Molina Asprilla, Carlos Eduardo Rúa Zapata. Votación: John Steven Flores García, positivo; Gustavo Antonio Molina Asprilla, positivo; Carlos Eduardo Rúa Zapata, positivo. Es aprobado el primer debate de proyecto de acuerdo número 025 del 2025. El proyecto de acuerdo pasa al segundo debate en plenaria del Consejo Municipal. Muchísimas gracias, señor presidente.
Muchas gracias a usted, concejal Steven, por dar lectura al informe. Pongo en consideración entonces el informe presentado por el presidente de la Comisión Tercera. Sigue en consideración. Lo aprueban honorables concejales. Es aprobada por 12 concejales, señor presidente. 12 concejales y un concejal ausente, secretaria. Entonces continuamos, secretaria. Quinto, segundo debate del proyecto de acuerdo 025 de 2025, por medio del cual se expide la normatividad sustantiva, sancionatoria y procedimental aplicable a los ingresos tributarios en el municipio de Concordia, Antioquia. Damos apertura entonces al debate del proyecto de acuerdo 025 del año 2025. Paso entonces a darle la palabra al ponente del proyecto para que nos dé lectura de su ponencia. Y puede aconsejar Carlos Eduardo con el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Un saludo para usted, de la mesa directiva, para los honorables concejales, para la secretaria general del Consejo, al señor secretario de Hacienda de la Administración Municipal, a Melisa que nos acompaña y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Procedo, señor presidente, a dar lectura del informe de ponencia. Concordia, 7 de noviembre de 2025, honorable Consejo Municipal. Referencia a ponencia para primer y segundo debate del proyecto de acuerdo 025 de 2025, por medio del cual se expide la normatividad sustantiva, sancionatoria y procedimental aplicable a los ingresos tributarios en el municipio de Concordia, Antioquia. Por designación que se me hiciera a través de la resolución 058 del 1 de noviembre de 2025, me permito presentar ponencia para primero y segundo debate al proyecto de acuerdo de la referencia en los siguientes términos. Analizado el proyecto de acuerdo, presentado a consideración de esta corporación pública por parte de la señora alcaldesa Alexandra María Herrera Quijano, puedo observar que una vez analizado el proyecto de acuerdo, en mención conserva unidad de materia y se encuentra ajustado a los requisitos exigidos. Informe de ponencia, proyecto de acuerdo 025, noviembre de 2025, por medio del cual se expide la normatividad sustantiva, sancionatoria y procedimental aplicable a los ingresos tributarios en el municipio de Concordia, Antioquia. Primero, marco general del proyecto. El presente proyecto de acuerdo tiene como objetivo fundamental actualizar, armonizar y consolidar la normativa tributaria del municipio de Concordia, unificando en un solo estatuto las disposiciones sustantivas, sancionatorias y procedimentales que rigen los tributos, tasas, contribuciones y demás ingresos fiscales de carácter municipal. El estatuto regula la aplicación de los siguientes tributos vigentes: impuesto predial unificado, impuesto de industria y comercio, sistema preferencial para el municipio de Concordia, régimen simple de tributación RST, sistema de retención y autorretención, impuestos de avisos y tableros, sobretasa para la actividad bomberil, impuesto de publicidad exterior visual y avisos, impuesto a las rifas y juegos de azar, impuestos de delineación, tasa por estacionamiento y parqueo, impuesto de telefonía fija conmutada, participación en plusvalía, sobretasa a la gasolina, contribución especial sobre contratos de obra pública, participación del municipio en el impuesto sobre vehículos automotores, contribución de valorización, impuesto de alumbrado público, estampilla Procultura, estampilla Bienestar del Adulto Mayor, tasa Prodeporte, impuesto de degüello ganado menor, tasa contributiva para el servicio de estratificación, estampilla Prohospital, impuesto de espectáculos públicos, estampilla para la justicia familiar. El articulado se encuentra en 3 títulos principales. Título primero, parte sustantiva. Título segundo, sanciones. Y título tercero, procedimiento tributario, además de las disposiciones finales. Segundo, análisis desde la constitucionalidad. El proyecto de acuerdo se fundamenta en las bases constitucionales que permiten la gestión fiscal autónoma de los municipios y garantiza los principios de la tributación en el país.
Fundamento constitucional, disposición del proyecto y conclusión. Fundamento constitucional, autonomía territorial, artículos 287, numeral tercero y 313, numeral cuarto. Disposición del proyecto. El proyecto ratifica la autonomía del municipio para fijar sus tributos dentro de los límites de la Constitución y la ley. Conclusión, ejerce la facultad constitucional de los consejos para votar tributos locales. Fundamento constitucional, el principio de legalidad, artículo 338. Disposición del proyecto. El objeto del acuerdo es establecer y adoptar los impuestos, tasas y contribuciones y fijar sus normas de administración, determinación y recaudo. En conclusión, el acuerdo asume el deber de fijar los elementos esenciales del tributo, sujeto, hecho, base y tarifa, cumpliendo con la reserva legal. Fundamento constitucional, principios de equidad y justicia, artículo 363. Disposición del proyecto. El proyecto acoge expresamente los principios de legalidad, equidad, eficiencia, progresividad, justicia y favorabilidad. En conclusión, el sistema tributario municipal busca ser justo y equitativo como lo exige la Carta Política. Fundamento constitucional, la no retroactividad. Dispone el proyecto, señala que las normas tributarias no se aplicarán con retroactividad. En conclusión, aclara el principio de irretroactividad en materia tributaria, garantizando la seguridad jurídica. Conclusión en la constitucionalidad. La estructura y los propósitos del proyecto de acuerdo son plenamente compatibles con la Constitución política al respetar la autonomía territorial, el principio de legalidad y los principios fundamentales del sistema tributario colombiano. Tercero, análisis desde la legalidad. El proyecto de acuerdo está debidamente soportado en la legislación nacional, conforme a las leyes que facultan a los consejos para crear y modificar gravámenes territoriales. Marco legal habilitante, disposición del proyecto y conclusión. Marco legal habilitante, legislación nacional amplia. El proyecto dispone que el preámbulo cita leyes clave como la Ley 14 de 1983, la Ley 44 de 1990, la Ley 1819 de 2016 y la Ley 2277 de 2022, que facultan a los municipios para establecer sus tributos. En conclusión, el sustento legal es robusto y actualizado, abarcando las últimas reformas tributarias nacionales. Gestión y control. Atribuye la administración y control de los tributos a la Secretaría de Hacienda Municipal, incluyendo fiscalización, cobro, liquidación y recaudo. En conclusión, se delimitan las competencias de la autoridad tributaria municipal, en línea con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Marco legal habilitante, unidades de medida. Disposición del proyecto adopta la unidad de valor tributario definida por la DIAN para la tasación y cobro de impuestos, tasas y contribuciones. En conclusión, este es un desarrollo legal moderno que se ajusta a la normativa que promueve la desindexación de valores del salario mínimo legal vigente. Marco legal habilitante, exenciones y tratamientos. Disposición del proyecto. Ratifica que solo el municipio, a través de su consejo, puede conceder exenciones por un plazo limitado que no exceda de 10 años, conforme a los planes de desarrollo. En conclusión, se cumple con el mandato constitucional y legal de que la potestad de exención es propia de las entidades territoriales, respetando los límites temporales. Conclusión en legalidad. El proyecto se encuentra sólidamente enmarcado en la ley, haciendo un uso legítimo de las facultades delegadas por el Congreso a los consejos municipales para actualizar y consolidar su régimen de ingresos. Cuarto, análisis de conveniencia.
La exposición de motivos anexa al proyecto subraya la necesidad y la justificación para su expedición, demostrando una alta conveniencia para la gestión municipal y el desarrollo del territorio. Necesidad y justificación. El estatuto tributario vigente presentaba dispersión normativa, duplicidad de disposiciones y ausencia de articulación con las reformas tributarias nacionales más recientes. Este proyecto supera dichas falencias y brinda una herramienta normativa moderna y coherente con la realidad económica. Fortalecimiento fiscal y sostenibilidad financiera. La adopción del estatuto permitirá al municipio incrementar los ingresos propios y por ende reducir la dependencia de las transferencias nacionales, mejorar la eficiencia en el recaudo de los tributos, promover la formalización empresarial y el cumplimiento voluntario de las obligaciones, implementar mecanismos de control digital y facturación electrónica. Seguridad jurídica y transparencia. Al unificar las normas tributarias en un solo cuerpo, se garantiza mayor claridad y seguridad jurídica para los contribuyentes. Apoyo al plan de desarrollo. La modernización y el fortalecimiento fiscal dotarán a la administración de las herramientas financieras necesarias para atender inversiones clave en infraestructura, desarrollo rural, cultura, deporte, educación, salud y bienestar social, apoyando directamente la ejecución del plan de desarrollo municipal. Conclusión en conveniencia. La aprobación del estatuto tributario es altamente conveniente para el municipio de Concordia, representando una medida de fortalecimiento fiscal, sostenibilidad financiera y buena gobernanza municipal, indispensable para el desarrollo integral del territorio. Recomendación final. Se recomienda al Honorable Consejo Municipal de Concordia dar primero y segundo debate y posterior aprobación al presente proyecto de acuerdo. Con base en el análisis de constitucionalidad, legalidad y conveniencia, se recomienda al Honorable Consejo Municipal de Concordia, Antioquia, dar ponencia positiva y avanzar en la discusión y aprobación del proyecto de acuerdo. Cordialmente, Carlos Eduardo Rúa Zapata, concejal ponente, Partido Conservador Colombiano. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, concejal Carlos Eduardo, por dar lectura a la ponencia. Bien pueda con el uso de la palabra. Presidente, aprovecho el uso de la palabra para hacer las siguientes manifestaciones. Son dos. Yo creo que si hemos dado un estudio juicioso a este estatuto tributario, nos estamos colocando en línea con la normatividad vigente. Vemos que han surgido a nivel nacional diferentes reformas tributarias que nos estaban dejando en el camino. Y creo que es en buen momento, señor secretario de Hacienda, hacer esta actualización de este estatuto, trabajar siempre de la mano de la norma y así incluso mejorar y buscar mejorar los ingresos que podamos tener para el municipio, para que en un buen sentido y una buena gobernanza se puedan hacer mejores inversiones en el mismo. Igualmente, presidente, quería hacer una observación o mejor una propuesta de que, considerando lo extenso que es el estatuto tributario, ya cada concejal debe haber realizado su lectura juiciosa y si revisamos el estatuto está discriminado por títulos como bien se presenta en la ponencia. Pues mi propuesta es, presidente, que se vaya anunciando título a título y si tenemos alguna observación que realizar referente al mismo, podamos hacerle el respectivo debate. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, concejal Carlos Eduardo. Sí, yo creo que la idea es ir mencionando cada título y ya pues los concejales que tengan inquietudes con respecto al articulado de ese título, pues entonces hacemos las observaciones y vamos avanzando. Entonces le pido a la secretaria que nos dé lectura del primer título. Título 1, parte sustantiva. Bueno, este es el título de la parte sustantiva. ¿Hay algún concejal tiene inquietudes sobre este título? En este título
quiero de todas maneras darle la palabra entonces al secretario para que nos dé un poco de ilustración con respecto a los puntos más relevantes de este título primero. Tiempo, secretario. Gracias, señor presidente. Un cordial saludo para todos los honorables concejales, las personas que nos acompañan y las que nos ven por medio de las redes. Sí, en el primer título comprende la normativa en que se estructura el proyecto de acuerdo, la normatividad vigente que, como bien está en la ponencia que hace el honorable concejal, está claro que lo que buscamos es ajustar la normativa del municipio a la normatividad vigente con los cambios que ha tenido en materia tributaria para quedar acordes, para estar actualizados. Inclusive hace parte también el próximo a debatir, que es el orgánico. Lo que buscamos es que el municipio, al menos en temas legales, quede actualizado para cualquier defensa o en el momento de tener que hacer alguna modificación solamente sea sobre una norma que venga posterior a la aprobación de este acuerdo. Muchas gracias, secretario. ¿Algún concejal tiene alguna intervención sobre este título primero? Es importante mirar que el título tiene varios capítulos. Creo que las observaciones estarían sobre este título, porque los otros 2, 3 títulos, son 4, si no me falla, son 3, exacto. Entonces, en esta es donde está parte sustantiva, donde vamos a mirar el tema del impuesto predial, el tema de industria y comercio, la sobretasa de la gasolina, impuestos, tasas y contribuciones. Entonces, como se va a abordar por título, entonces si hay alguna observación, alguna inquietud, alguna pregunta sobre esto, podemos hacerla. Secretario, en este es donde tenemos las tarifas de cómo se cobra el impuesto predial. Sí, señor. En este título están las tarifas del impuesto predial. Bueno, entonces yo sí quisiera, viendo que los concejales pues no veo que tengan como ninguna observación con respecto a esta parte, yo quisiera de pronto que le diéramos lectura a los anexos que se hicieron, secretario, después de las tarifas, que es cómo se irían a cobrar los impuestos para el próximo año. Claro que sí, presidente. Bueno, primero que todo, muy importante tener en cuenta el tema de la actualización catastral. Entonces, según la actualización catastral, nos rige la 1995, que es la ley que nos habla de los incrementos que podemos tener. Creo que algunos de los concejales nos acompañaron a la capacitación que tuvimos con la Universidad de AFID y la Gobernación de Antioquia para el tema de estatutos, y lo que buscamos fue llevar precisamente el estatuto a estos límites. Después de las tarifas, ya le doy el artículo. Exacto, en el parágrafo primero nos habla de las destinaciones, usos que están complementadas con unas letras. Son las destinaciones que quedaron según el modelo Lancol de catastro departamental, acogido a lo que dice el Agustín Codazzi. Entonces, estas tarifas, para no ser, no sé si la palabra es irresponsable, pero creo que sí, o más bien para poder tener el tiempo necesario y estudiar puntualmente cada una o cada uno de los incrementos que va a sufrir el impuesto. Por eso en el parágrafo dice que estas tarifas regirán a partir del 1 de enero de 2027, después de su revisión minuciosa para evitar incrementos desbordados. Para la vigencia 2026 se cobrará con las tarifas del acuerdo vigente, que es el 013 de 2021. ¿Por qué? Y doy explicación. A la fecha tenemos por parte de Catastro una entrega parcial de los avalúos. Después de revisarlos y según el conocimiento quedaron muy acordes a la realidad del municipio.
pero como no se puede discutir sobre algo que no se conoce, precisamente optamos por el tema de los límites. Entonces, en el artículo 19, donde está la limitación, establecemos un incremento anual del impuesto predial unificado para las vigencias fiscales siguientes con base en el nuevo valor catastral resultante en el proceso de actualización. Este incremento no podrá superar el 25% del valor liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior y se aplicará de forma gradual hasta alcanzar la liquidación plena, que es avalúo catastral por la tarifa que quede en su momento. O por un periodo máximo de 5 años contados a partir de la entrada en vigor de la actualización catastral. Entonces aquí es importante tener en cuenta que la ley 1995 contempla un beneficio para estos predios de actualización catastral. Entonces, ¿qué nos dice la ley en su artículo 2? Dice, límite del impuesto predial unificado, independiente del valor del catastro obtenido, siguiendo los procedimientos del artículo anterior, para los predios que hayan sido objeto de actualización catastral y hayan pagado. ¿Por qué hago alusión ahí? Porque este artículo entraría a aplicar a partir de la vigencia siguiente, porque queda amarrado a que hayan pagado por la actualización. Entonces, por eso es que se propone un incremento inicial del 25, no llevarlo a como se hizo la actualización anterior, que simplemente liquidaron pleno y eso nos va a dar desbordado, sino que sabemos que la propuesta nuestra es de un 25 con lo que se pagó el año anterior. Como les decía, cuando aprobaron el presupuesto del municipio, pues se tasó prácticamente con este incremento, porque si lo fuéramos a hacer con el total o pleno como está, pues daría un incremento totalmente superior. Pero realmente eso sería una reforma tributaria municipal y créanme que la idea es que el pueblo de Concordia tribute bajo la norma, bajo la ley, pero sin impactar directamente o en un solo golpe el bolsillo. Si bien sabemos que hace 10, 12 años que no se hace una actualización catastral, pues siendo de abogado del diablo, el de la culpa no es el pueblo. Porque si las administraciones juiciosas hacen su actualización cada 5 años como se deben de hacer, pues simplemente incrementaría según la resolución COMPES un 2 o un 3. Pero entonces ya estas personas han venido con un beneficio durante 10 o 12 o 15 años en algunos casos, porque pues los predios están desactualizados, por eso habían unas tarifas muy altas. Este beneficio ya lo han tenido y aún así les vamos a dar un beneficio de que los vamos a actualizar, los valores van a quedar a la realidad y se va a hacer un incremento gradual para lograr el pago como lo hacen los contribuyentes de todo el país, porque es que esto no es en Concordia. Sabemos que los procesos de actualización, como les digo, conocemos los procesos de otros municipios. El año pasado nosotros vivimos un proceso de actualización que, pues para mí personalmente fue un éxito. Gracias a que ustedes aprobaron lo que está por norma, no nos salimos de la ley, buscamos implementarlo gradualmente, igual que está pasando este año. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, para el próximo año, dice el literal segundo del artículo 2 de la 1995. Para las viviendas pertenecientes a los estratos 1 y 2, cuyo avalúo catastral sea hasta 135 salarios mínimos legales vigentes, el incremento del impuesto predial no podrá sobrepasar al 100% del IPC. ¿Esto sería para cuándo? Después de que hayan cumplido el pago, porque si no lo cumplen no lo dan, entonces la ley lo que le da es eso, es yo recaudo, este año me paga lo que es y el año que entro lo dejo en IPC para esas viviendas. ¿Qué pasa en el municipio de Concordia? Pues tenemos desactualizado el tema de estratificación. Esperamos el próximo año organizar la estratificación. Entonces, precisamente por esto también en articulación con la Secretaría de Planeación, que es la que debe generar el proceso de estratificación, para poder dar cumplimiento a esto, se hace la propuesta de hacer el incremento
gradual este año y analizar el próximo año con la base catastral, volver si es necesario al Consejo cambiando las tarifas o si después de revisar las tarifas que la verdad quedaron más ajustadas a lo que están, si continúa y se le da la gradualidad y todos los beneficios que tiene la ley, porque el estatuto no puede estar por encima de la ley. En la base, que posiblemente el jueves creo que viene Catastro, van a explicar que son 157, 158 predios nuevos. Uno dice, ¿cómo que nuevos? O sea, apenas se incorporan al catastro. ¿Por qué? Porque en su momento eran unos lotes, pero ya fueron a mirar y hay unas construcciones, hay unas cosas que por el tema de desactualización no se había hecho conservación. Entonces son predios nuevos. ¿Qué pasa con esos predios nuevos si la misma ley dice que el tratamiento de ellos es diferente? O sea, esos predios nuevos, también en el estatuto, les estamos dando otro beneficio. Y es que hay un descuento del 15% por pago anticipado. Y esos predios nuevos, o sea, esos 158 predios que van a tener una tarifa plena porque nunca se habían liquidado, va a ser primera vez que se liquidan, si las personas solicitan, se está colocando un descuento de un 15% adicional. ¿Por qué? Porque realmente esos serían los predios que incrementarían en un total. Pues la persona venía prácticamente de no pagar. Es un predio nuevo, va a empezar a pagar. La norma que dice, pague pleno. Pero ustedes como concejales tienen la facultad de otorgar un descuento. Les vamos a dar el 15% que tienen por pago anticipado y si es solicitado por ellos para el pago total del año, hasta un 15% más. Entonces, ese es como el grueso en ese capítulo que cambia un poquito la reglamentación y lo que yo explicaría por parte de la Secretaría de Hacienda. Sería tener ese incremento con esa gradualidad, con esos beneficios y lo demás estaría ajustado a la norma. Importante, separar para que no pase lo mismo que sé que pasó, porque me tocó vivirlo el año pasado con la actualización anterior. Las personas dicen que la actualización quedó mal. No, lo que pasó con la actualización parcial que se hizo fue que el cobro del impuesto no estuvo bajo la norma. Independiente de que hubieran cambiado o no hubieran cambiado el millaje, si se hubieran respetado los límites del impuesto, que es lo que estamos haciendo en este momento, según la normativa que hay, para ese momento estaba la ley 1450, si no me falla la memoria, que hablaba del 25%, pero a las personas aquí se les subió el 200, el 300. ¿Qué se les subió? El impuesto. El avalúo, yo voy a mirar la mayoría de esos predios que fueron revisados y se los contará el próximo jueves, Catastro, quedaron casi sobre el mismo valor, crecieron un 3, un 4%. Hay unos predios grandes, porque allá también hay unos predios grandes. Cuando los incorporaron unos metros, ahora cambiaron los metros. Quiere decir eso que hubo construcciones. Entonces, la idea es con esta gradualidad es que no pase lo mismo, porque ¿de qué estamos hablando? Independiente del valor que haya subido el avalúo. Revisábamos un ejemplo de un terreno, pues, que tenía un avalúo de 1.300.000. Pues eso no es nada, pero cuando ellos revisaron, pues ya no es terreno, ya tiene una construcción, una cantidad de metros y queda con un avalúo de 135 millones. El avalúo está bien, porque yo voy y reviso el avalúo y está bien. Entonces ahora el tema es cómo me van a cobrar, porque es que yo pagaba sobre 1 millón y me está subiendo más de 1.000% el avalúo. Bueno, el impuesto no le puede subir en lo mismo, por eso estamos dando esa gradualidad. Sigue siendo muy bajo y sigue siendo muy injusto para esa persona, porque realmente al hacerle el incremento del 25, él sigue beneficiándose de todo. Pero llegará el momento en que tiene que pagar el 100% real de lo que es el valor de su predio. Entonces, precisamente esto es lo que se busca. Entonces, una cosa es el avalúo catastral y otra cosa es el impuesto predial. Responsable del avalúo, Secretaría de Planeación por medio de su oficina de catastro. Responsable del impuesto, Secretaría de Hacienda por medio de la oficina de impuestos. Y para no alargarme, y en vista de eso, y que van a surgir las preguntas, yo me adelanto. Ejemplo, el concejal tiene su predio, le llegó un avalúo de 150 y él me dice, no, es que mi casa no vale 150 millones.
Mi casa, yo traje un perito y él me dice que mi casa, mucha plata, vale 80 millones. Entonces, vuelvo a la ley porque todo es sobre la norma. Artículo 4, dice, revisión de los avalúos catastrales. Los propietarios, poseedores o las entidades con funciones relacionadas con la tierra podrán presentar para efectos catastrales en cualquier momento solicitud de revisión catastral, cuando se considere que el valor no se ajusta a las características y condiciones del predio. Para ello, deberá presentar las pruebas que justifiquen su solicitud. La autoridad catastral deberá resolver dicha solicitud dentro de los 3 meses siguientes a la radicación. Parágrafo 1. La revisión del avalúo no modificará los calendarios tributarios municipales ni distritales y entrará en vigencia el 1 de enero del año siguiente en el que quedó en firme el acto administrativo que ordenó su anotación. Parágrafo 2. Los contribuyentes podrán solicitar la devolución o compensación de los saldos a favor originados por los pagos en exceso o de lo no debido dentro de los 5 años siguientes al vencimiento del plazo a pagar o al momento de su pago. Esto prácticamente está copiado y pegado de la ley que antecedía esta. Entonces es muy importante eso, la tranquilidad a quién, a los contribuyentes, al pueblo. Si el avalúo lo veo que no está en las condiciones, que realmente lo revisamos y son avalúos normales. ¿Qué pasa? Veníamos con unos avalúos que no se ajustaban a la realidad. Entonces, yo decía que tenía una casa, inclusive hasta en la fuente, cuando hacían la venta, los notarios estaban obligados a solicitar un valor comercial, no sé cómo lo estaban haciendo, porque hay una norma de hace 3 años que para las ventas por notaría era fuera de tener el valor catastral, que por eso piden la ficha catastral y el certificado de avalúo, deberían de tener un soporte del valor comercial del predio. Entonces, muy importante que ese tipo de reclamaciones los conozcan las personas, se eleven. Me imagino que el jueves con planeación y catastro les van a hablar. Yo les sugería a Gustavo que hicieran un formulario para que las personas que tengan su reclamación las puedan elevar con los documentos suficientes y así catastro les pueda dar el trámite lo antes posible. Vuelvo y repito, perdón la insistencia. El tema de avalúos es con catastro, el tema de impuestos es con la Secretaría de Hacienda. Si hay una revisión porque el impuesto me subió más de lo que es, pues miraremos por qué, si no se ajustó a la norma o si el sistema nos está liquidando mal y lo vamos a ajustar. Dentro del proyecto de acuerdo también está eso, la Secretaría de Hacienda podrá revisar las reclamaciones que hagan y ajustar el documento que sea necesario si no cumple con estos procedimientos. Pues lo importante es dar ese parte de tranquilidad, porque cada que hay una actualización, me ha tocado en 3, 4 municipios, siempre lo mismo. ¿Pero por qué? Porque por el temor, porque lo tenemos. Yo digo que Concordia fue un ejemplo el año pasado y lo sé porque varios secretarios me llamaron y me dijeron como que no tuvo ninguna. Porque desde la misma gobernación y en el círculo, los mismos dijeron, también actualizaron rezago y no tienen, el mismo gerente, el doctor Jason, me decía, venga, que yo no. El consejo nos aprobó, fuera de que nos aprobaron eso, vuelvo a lo mismo. Estamos aprobando un incremento del 25%. Y si tengo un 15% por pronto pago, realmente, ¿de cuánto es el incremento? Entonces, está bien que hay que ser flexibles, buscar, pero también necesitamos ir posicionando el municipio en una mejor categoría, en depender menos de las transferencias y que los recursos del municipio lo hagan sostenible como municipio solamente, sin afectar, claro está, al pueblo, a los contribuyentes, buscando que el impacto sea lo menor posible. Eso sería todo lo que hay en cuanto al impuesto predial, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Secretario,
Usted lo ha dicho el año con el proyecto de acuerdo que habíamos aprobado para el cobro de rezago catastral en la zona rural, que no podía pasar de un 20%, fue un éxito porque no tuvimos reclamaciones aquí en el municipio. Y eso es lo que buscamos también con este proyecto, con esta actualización catastral que se está haciendo, que ya se hizo en el municipio, que con el cobro de impuesto no lleguemos a eso. En horas de tener también ese derecho a la igualdad, yo le pregunto, secretario, si es posible que ese 25% lo equilibremos en un 20% para que quede igual a como se hizo con la zona rural. Si eso es posible, no es posible, si afectaría, no afectaría. Presidente, realmente estoy de acuerdo con una palabra que usted utilizó. Y por un derecho a la igualdad debería ser el mismo 20. ¿Por qué lo hicimos? Porque el impacto en el urbano no es lo mismo que en el rural. Pero realmente, si voy a un 5 de lo que voy a crear sobre lo del año anterior, realmente no nos afectaría. Ese 5% en el impuesto predial no es el grueso. Tendríamos que mirar, porque si todas las personas vienen con el 15, realmente, bueno, vamos a tener el recaudo de todo el predial en el primer trimestre, eso es excelente, vamos a tener caja. Y se van a acoger a ese descuento del 15%. Entonces, realmente por el tema de igualdad, en cuanto al estatuto, si ese valor lo van a... De ahí menos, sí no creo, porque realmente estaríamos, recuerden que la inversión que se hizo para la actualización fue una inversión de más de 1.000 millones de pesos. Entonces también hay que pensar en que esos valores hay que recuperarlos en el menor tiempo posible. Realmente ese 5 ni hacia arriba ni hacia abajo, para mí como secretario de Hacienda, pues si llegan muy rico es un 5% más que hay. Y si ustedes como consejo proponen un 20, pues fue una decisión del consejo y precisamente nosotros por eso traemos el proyecto de acuerdo hasta acá. Y es lo que yo le digo, pues de ahí hacia abajo, sí, financieramente no sería, porque es que sinceramente no nos daría ni para recuperar. Pero lo veo viable, señor presidente. Muchas gracias, secretario. No, sí, lo quería, pues, que lo analizáramos porque es una manera de tener como ese punto de derecho a la igualdad, como lo hicimos, y sabiendo que con el proyecto que habíamos aprobado para la zona rural con el rezago catastral, nos fue muy bien porque no tuvimos ninguna reclamación por parte de los contribuyentes y creería que si al no haber ninguna dificultad de riesgo pues con las finanzas del municipio, que lo pudiéramos dejar en ese mismo punto de equilibrio, creo que sería importante para los contribuyentes. Entonces usted ya nos ha aclarado de que sí se puede, no sé, igual quiero escuchar también a los concejales qué piensan. No sé si hay algún concejal que desee intervenir, bien pueda concejal Alfredo. Gracias, señor presidente. Un saludo para todos. La pregunta para el secretario de Hacienda. Si tenemos el 25% y las personas pagan el año, se le hace un descuento del 15%. Voy a poner una suposición. Si yo pago 1.000.000 de pesos y me rebajan el 15%, pago 850. Pues a mí me parece que es un pago, pues un descuento justo y que las personas lo podrían pagar. La otra sería la propuesta que hace el presidente Ferney de bajarlo el 20%. Usted dice que no afectaría las finanzas. Permiso, concejal. Realmente
el 5 dependerá mucho del pago que se haga, del que pague anticipado, porque entonces el que no se acoja realmente va a pagar el 20. El que no pague el año anticipado va a terminar pagando el 20. Y que contrarrestaría contra ese 5 que se está descontando en los que tengan el pago. Vale, soy muy sincero, a pesar de que no soy del municipio de Concordia y que para algunos es mucha crítica, yo me siento de aquí. Y más que de aquí de Concordia, yo soy un ciudadano, yo soy del pueblo, sé cómo son los impuestos, sé cómo son los tributos, y realmente es un beneficio y un alivio. El municipio este año no tuvo la mejor cosecha cafetera. Entonces, si nos vamos a eso, está bien, el café no da en la zona urbana, pero la gente de la zona urbana, muchos viven del trabajo en la zona rural. Entonces, como le digo, ese 5 impacta, porque no le voy a decir que no impacta, pero si es un beneficio que se va a dar al contribuyente buscando un recaudo de caja anterior, pues se va a compensar una cosa con la otra, pues vamos a tener ese recaudo, si ese recurso lo alcanzamos a tener en el banco, y pues ya miraremos desde la Secretaría de Hacienda si no está comprometido y lo podemos poner, no sé, un CDT que me rinda algo, pues ahí se recuperaría un 1, un 2% de ese 5 que se está descontando. Ya sería un manejo de la finanza. Pero realmente hacia arriba o hacia abajo dependerá mucho de la forma como pague el contribuyente, porque si queda con el 25 ya el 15 quedará normal si se acogen al descuento, y si pagan trimestralmente pues quedará el mismo valor con el descuento que siempre ha tenido, porque recordemos que a pesar de que si es un 15 de descuento, ese descuento siempre lo ha tenido la comunidad. ¿Algún otro concejal desea intervenir? Bueno, entonces no veo intervención al respecto por parte de los concejales. Entonces, dejémoslo así como ya lo ha presentado el secretario, ya que veo que los concejales le parece que están muy bien así. Simplemente pues le preguntaba al secretario porque era importante pues revisar que no hubiera ninguna dificultad. ¿Ah? No, igual pues, Juliana, pues la idea era como poder revisarlo y no era pues como tener que hacer una proposición así, sino dependiendo cómo lo vieran pues tanto desde la secretaría como de parte de los concejales, o si no, pues no había ningún problema. Como lo dice el secretario, es un 5%, que no afecta ni positivo ni negativamente, pero entonces, no sé, pues, no, entonces podemos dejarlo con con ese 5%, y entonces seguimos avanzando entonces con los otros títulos, porque en este título creo que ya queda todo pues como muy claro. Pasamos entonces, secretaria, al segundo título. Título 2. Sanciones. Bueno, estamos en este título. ¿Algún concejal tiene alguna inquietud con respecto al articulado de este título? Secretario, de pronto nos da un poco de explicación sobre lo que requiere este título. Claro que sí, presidente. Realmente el régimen sancionatorio, si alcanzaron a leer el acuerdo, está ajustado 100% a la norma nacional. No nos subimos, no nos bajamos, porque realmente es un tema de sanción. Esto aplica para las personas que evaden, eluden, y ahí sí, con todo el respeto, pienso que eso no se debe premiar. Entonces, el régimen sancionatorio, si alguien tiene una inquietud, con gusto la comparto, pero está sobre lo que es la norma, y eso sí, creo que en ninguna parte modificable. Nos debemos ceñir a lo que está en cuanto a las sanciones, porque precisamente es por eso, es un régimen sancionatorio cuando no se cumple con la norma. Esto también ayuda a que la comunidad pues cumpla
cumplidamente y en debida forma con los procesos. Bueno, no habiendo entonces ninguna inquietud con respecto a este título, entonces pasamos, secretaria, al título tercero. Título 3. Procedimiento tributario. En este título, ¿algún concejal desea intervenir? ¿Tiene alguna inquietud, alguna duda? Secretario, entonces de pronto nos da como un poquito de ilustración sobre este Claro que sí. título tercero. Este título prácticamente es la herramienta que tiene la administración municipal para generar en debida forma el procedimiento del régimen sancionatorio del que ya hablamos. Tenemos que cumplir la norma, el tema de notificación, los procedimientos con los tiempos, el tema de devoluciones, que es muy importante, porque muchas veces los contribuyentes dicen, no, es que ya pagué y mientras solicito que me devuelvan, eso allá se demoran mucho. No, lo hacemos dentro de la norma y como secretario de Hacienda, siempre he tenido claro de que si el dinero no es mío, lo devuelvo. Entonces, las personas cuando tengan un pago en exceso, un pago de lo no debido, uno cree que eso no pasa, pero eso sí pasa. Hay personas que la semana pasada tuvimos una consignación en una de nuestras cuentas, pues no fue mucho el dinero, pero la persona se equivocó en un número y entró a la plata del municipio, el gerente preocupado llamó, ¿qué podemos hacer? Yo, ¿qué podemos hacer? Devolverla, no es del municipio. Si la persona me debe, reviso, pero la persona ni siquiera era de acá, la otra parte. Entonces, sí es muy importante ese tema y quiero dar la tranquilidad no solo a ustedes como concejales, sino al pueblo, de la transparencia. Entonces, este tema habla de eso, habla de la transparencia y de que se realizan el proceso y el procedimiento como se debe, como lo establece la Constitución y la ley, para dar tranquilidad y que todas las personas puedan hacer uso de los debidos recursos que tienen con la norma. Muchas gracias, secretario. Bueno, no, ¿alguna inquietud por parte de los concejales? Bueno, entonces continuamos, secretaria, con el título cuarto. Título 4. Disposiciones finales. Bueno, ya estamos en el último título. ¿Algún concejal tiene alguna sugerencia con respecto a los artículos de este título? Secretario, entonces usted nos cuenta un poco sobre este título. Sí, las disposiciones finales realmente son el final del proyecto de acuerdo, donde hay facultades de corrección en caso de que hayan correcciones aritméticas, gramaticales, donde disponemos que quedan sin vigencia los demás acuerdos, que entra en vigencia este acuerdo y que es aprobado en pleno por el Consejo. Se debe remitir por norma a revisión del estatuto, que ese es otro filtro que se le hace a él, donde ponemos la implementación de las nuevas tecnologías y para que se determine también por parte de la alcaldesa Alexandra el cobro de los ingresos no tributarios, que esos no hacen parte del estatuto tributario. Muchas gracias, secretario. No sé entonces si algún concejal tenga alguna intervención con respecto ya al proyecto en pleno, o si no, entonces para declarar la suficiente ilustración. Bueno, no veo más intervenciones por parte de los concejales, pues declaro la suficiente ilustración del proyecto de acuerdo 025 del año 2025 y pasamos entonces a la votación del articulado. Secretaria, bien pueda para que hagamos el llamado a lista. Llamado a lista. Luis Fernando Agudelo Dávila. Presente. Alirio de Jesús Betancourt Tobón. Alirio de Jesús Betancourt Tobón, presente. Ángela María Cardona Hurtado. Presente. Juliana Correa Gómez. Presente. Alfredo de Jesús Correa Palacio. Presente. Daniel Fernando Dávila Cuartas. Presente. John Steven Flores García. Presente. Antonio José Ocho Zapata. Presente. Gustavo Antonio Molina Asprilla. Presente. Gustavo Andrés Restrepo Vélez. Presente. Carlos Eduardo Rúa Zapata.
Presente. Juan Gabriel Ruiz Zapata, Presente. Diomedes Giovanni Vargas Restrepo. Presente. Ahora procedemos con la votación nominal del articulado. Luis Ernest Agudelo Dávila, Positivo. Alirio de Jesús Betancourt Tobón, Alirio de Jesús Betancourt Tobón vota positivo. Ángela María Cardona Hurtado, Positivo. Juliana Correa Gómez, Positivo. Alfredo de Jesús Correa Palacio, Positivo. Daniel Fernando Dávila Cuartas, Positivo. John Steven Flores García, Positivo. Antonio José Hoyo Zapata, Positivo. Gustavo Antonio Molina Esprilla, Voto positivo, Gustavo secretario. Andrés Restrepo Vélez, Voto positivo. Carlos Eduardo Rúa Zapata, Mi voto es positivo. Juan Gabriel Ruiz Zapata, Positivo. Diomedes Giovanni Vargas Restrepo. Voto positivo. Le informo, señor presidente, que tenemos un total de 13 votos positivos. Muchas gracias, secretaria. Asimismo, entonces pongo en consideración de los honorables concejales los considerandos, el encabezado y el título del proyecto. Sigue en consideración. ¿Lo aprueban, honorables concejales? Es aprobada por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Asimismo, le pregunto a los honorables concejales si están de acuerdo que el proyecto de acuerdo 025 del año 2025 se convierta en acuerdo municipal. Es aprobada por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Queda aprobado entonces el proyecto de acuerdo 025 del año 2025. Continuamos, secretaria, con el orden del día. Sexto, proposiciones y asuntos varios. Gracias, secretario. Estamos en proposiciones de asuntos varios. ¿Alguna intervención por parte de los concejales? No habiendo más intervención por parte de los concejales, continuamos, secretaria, con el orden del día. Séptimo, himno de concordia. Agradecemos a quienes nos siguieron a través de las redes sociales, a quienes nos acompañaron en el recinto del Honorable Consejo Municipal. A ustedes, honorables concejales, desearles una feliz tarde. Damos por terminada la sesión del día de hoy, siendo las 6:18 de la tarde.